uno de los fundadores de la economía ecológica, también cristiano, y veréis que marcó bastante su obra y, por supuesto, también su vida. Estamos refiriendo a Herman Daly. Probablemente pues no lo conozcáis, porque si ya los economistas heterodoxos post-keynesianos estamos de alguna forma fuera de foco, no hablemos ya de los economistas ecológicos o los economistas feministas. O sea, eso ya es otra historia, ¿no? Desgraciadamente. Así que aquí vamos a hacer una buena labor poniendo sobre el mapa a la obra de gente como Herman Daly. Este hombre, que nació en 1938 y que falleció hace solo 2 años, fue el discípulo de una persona que ya hemos analizado aquí, de Georgescu, Nicolae Georgescu-Roegen. No sé si os acordaréis, ese autor rumano que acabó en Estados Unidos dando ida y vuelta, y que lo que hizo fue sentar las bases de lo que sería la ciencia de la economía ecológica, que es aproximarte a la economía desde un punto de vista de las ciencias más naturales, sobre todo la física, concretamente la termodinámica, ¿no? Sobre todo la segunda ley de la termodinámica, que ya vimos que sería esa ley de la entropía, que lo que te ayuda a decir es que la energía se va degradando básicamente con el paso del tiempo, y eso tiene sus limitaciones de cara a la actividad económica, ¿no? Y de hecho este hombre no solo fue el discípulo de uno de los grandes de la economía ecológica, sino el más grande, sino que también ha sido inspirador de un montón de adelantos y de propuestas en el ámbito de la economía ecológica, que hoy día todavía se utilizan y que ya hablaremos en su momento de ello. Y seguramente el caso para lo que es más conocido es porque fue el primero en proponer con mucho detalle el estado de la economía estacionaria, que eso significa que la economía no debe crecer, pero tampoco decrecer, ¿vale? No es lo mismo que el decrecimiento, es otra historia, pero sobre todo sería crecer o decrecer, en general no hacerlo, atendiendo a los recursos naturales y a la energía y a los residuos, y no tanto a unos indicadores como el PIB, indicadores nominales que no nos dicen prácticamente nada de la realidad, ¿no? De la realidad de bienestar material, ni tampoco de los equilibrios ecosistémicos y otro tipo de cuestiones ecológicas, ¿no? Así que venga, vamos a hablar un poquito de su vida y comentar su obra. Para ello, como siempre, os traigo aquí una imagen. No he podido encontrar una imagen siendo más joven, ¿vale? Herman Daly, como os digo, una persona que nació en 1938 en Houston, en Texas, que a los 8 años el pobre sufrió polio y acabó perdiendo la movilidad del brazo izquierdo, y que su familia estuvo intentando mejorar la situación durante un montón de tiempo. De hecho, llegaron hasta los 15 años y no había forma de solucionarlo, así que al final le amputaron el brazo. Esto lo cuento porque es importante, ya que de cara a lo que luego él acabó proponiendo, pues hacía una especie de símil, y dijo que igual que con 15 años vio que era absurdo luchar contra algo que no tiene ningún tipo de fin, ¿no? Que no tiene ningún tipo de solución, pues dijo que exactamente lo mismo ocurre con el crecimiento económico ilimitado, que es algo imposible por definición en un planeta con recursos finitos y sometido a las leyes de la termodinámica, concretamente a la segunda ley, como os comentaba antes, ¿no? Entonces ese símil, la verdad es que él hacía mucha referencia y nos ayuda a ver un poco que sí, que si hay algo imposible, ríndete y no pretendas tratar de solucionarlo, porque de verdad que no hay solución, ¿no? Y él, ya cuando empezó a estudiar, le interesan tanto las ciencias puras como las humanidades, y lo que se le ocurrió es decir, bueno, voy a estudiar economía, que tiene un pie en cada uno de estos ámbitos del conocimiento. Pero ¿qué pasó cuando empezó a estudiar economía? Estamos hablando, claro, fijaos, ya de los años 50, 60, en los que ya la economía neoclásica está ahí pululando, ¿no? Y también la keynesiana, pero la keynesiana pues está también fuera de lo que tiene que ver las ciencias de la naturaleza, la física, la termodinámica, como os digo, desgraciadamente, pues se dio cuenta de que no tenía ni un pie en una ni un pie en otra, sino que la economía estaba con los pies en el aire, ¿no? Es algo que él también comentaba y que marcó su formación y su obra, porque se dedicó todo el resto de su vida a combatir esa situación, ¿no? En la que él había aprendido, gracias a Nicolae Georgescu-Roegen, que la economía es un ámbito
un elemento dentro de un ámbito más grande que sería el medio ambiente, y que por lo tanto eso tiene sus limitaciones, que la ciencia económica no puede operar al margen, no puede operar en el vacío, tiene que tener en cuenta la realidad natural. Entonces dijo, esto hay que combatirlo, hay que entender que la economía no puede ir al margen y tiene que estar integrada con las ciencias de la naturaleza, porque al fin y al cabo el medio ambiente es algo que no lo podemos estudiar gracias a la ciencia de la naturaleza, porque tiene una serie de leyes universales que se cumplen, como las leyes de la termodinámica, ¿no? Así que eso es lo que estuvo haciendo durante toda su vida, y veréis que con bastante pocos éxitos, ¿no? Con bastante pocos resultados, sobre todo en el ámbito académico y en el del Banco Mundial, que luego acabaría trabajando, ¿no? Entonces, no solo hizo un esfuerzo por incorporar la física y la ecología a la economía, sino que también hizo un esfuerzo por incorporar la ética, ¿eh? Su madre era cristiana metódica, una vertiente del cristianismo bastante intenso, por así decirlo, y él fue inspirado de alguna forma para decir, oye, que en realidad la economía no solo tiene que ser algo para que funcione la producción, sino que tiene que servir para el bienestar de la gente, ¿no? Entonces incorporaba mucha ética en sus obras, y eso se nota mucho, ¿no? Fijaos, en 1967 acaba ya el doctorado, como digo, supervisado por Georgescu Roegen, y lo que hace es irse luego, un año después, a Luisiana. Allí en una universidad va a estar hasta 1988 luchando contra todos los economistas convencionales que están además ubicados en la época, años 50, años 60, ¿vale? Años 70, que están obsesionados con el crecimiento económico. El crecimiento económico, después de la Segunda Guerra Mundial, está disparadísimo gracias a los nuevos adelantos tecnológicos, gracias a que hay mucho campo por explorar y construir después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces es algo que no se pone en duda. Si hoy día ya es difícil poner en duda el crecimiento económico, imaginaos en aquellos años. Pues estaba este tío ahí en la academia luchando con sus propios compañeros del departamento, diciéndole que no podemos llegar a lograr un crecimiento económico ilimitado, que es imposible, que la ciencia lo demuestra, que toda la gente, vosotros que estáis aquí negando esto, sois anticientíficos, porque ya hay un montón de adelantos de la física y de la termodinámica que así nos lo muestra. Entonces él luchando contra eso, y no lo logró, por supuesto que no lo logró. Era algo que, como él decía, parecido, utilizaba un símil de dar con un palo corto a un avispero, ¿vale? Que es un espacio en el que hay mucha gente cómoda en su lugar, y en el momento en el que le alteras se vuelve loco, ¿no? Cuando pones en duda el crecimiento económico, esto todavía hoy día pasa, y utilizaba ese símil tan ilustrativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo en 1988? Se fue de la academia y dijo, me voy al Banco Mundial. Al Banco Mundial, fijaos, un organismo que es bastante de derecha, bastante consustancial, o los intereses de la élite, concretamente la estadounidense. Pues bueno, el tío estuvo allí trabajando para el Banco Mundial, tratando de convencer a la gente también para que integraran esa visión de la ciencia de la naturaleza, de la física, de la termodinámica en la economía. Concretamente trabajó mucho en cambiar el Producto Interior Bruto por otro tipo de indicador, ¿vale? Que no tuviese en cuenta, luego hablamos un poquito más de él, que no tuviese en cuenta pues las cosas negativas del propio interior bruto, como guerras, como calamidades, como asesinatos, y también que integrara pues esos cuidados a la vida en general y a la fauna y a la flora que el PIB no tiene en cuenta, ¿no? Entonces eso lo trató de hacer en el Banco Mundial, también, como os podéis imaginar, sin ningún tipo de éxito. Pero bueno, luego cuando se fue de allí del Banco Mundial, que se fue en 1994, o sea, estuvo 6 años luchando, pero prácticamente para nada, pues ya tiró la toalla en el Banco Mundial, pero siguió combatiendo este tipo de visión económica dominante a través de un montón de libros que hoy día pues son los manuales que más se utilizan en la economía ecológica. Y por supuesto, en el ámbito heterodoxo le dieron un montón de premios, un montón de reconocimiento, pero en el ámbito académico, aquel en el que se movía, en el dominante, pues no logró tener apenas ningún tipo de éxito, ¿no? Entonces, hecha ya un largo repaso de su vida, que me parece interesante, vamos ahora a ver cuáles son sus principales obras. Fijaos, os traigo aquí un artículo que fue el que escribió justo un año después de presentar su tesis doctoral, ¿vale? Fue en 1968, y esta obra, que no es un libro, pero lo traigo porque fue muy influyente, sigue siéndolo hoy día, y veréis por qué. Y es que lo que hacía era
el título lo dice ya bastante. Dice sobre la economía como una ciencia de vida, ¿vale? Y lo que hace es una analogía entre los sistemas económicos y los sistemas biológicos. Y trae aquí este diagrama, que os lo traigo, ¿vale? Fijaos, estamos hablando de 1968, la tecnología era la que era, para tratar de resumir lo que ocurre en un sistema biológico, que es que entra materia y entra energía, y el metabolismo metaboliza todo eso, luego acaba utilizando la energía, ¿no? Y lo último que hace es expulsarlo, ¿no? En forma de materia degradada y en forma también de energía degradada. Y que eso, que es algo que está absolutamente estudiado en la ciencia de la biología, ocurre exactamente igual, por necesidad, en los sistemas económicos. Entra energía, gas, petróleo, electricidad, lo que sea, y materia, ¿no? Y eso es procesado, es elaborado en el sistema de producción y luego es vertido en forma de un nuevo producto, pero también en forma de materia degradada y de residuo y de energía degradada, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, hace esta analogía para decir: es importantísimo, es crucial tener en cuenta el espacio que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea, porque si hay problemas para incorporar energía o incorporar recursos naturales, ya sea porque sean escasos o porque no vivimos en un ambiente saludable, no podemos tener actividad económica. Fijaos, algo muy sencillo de entender que a los economistas convencionales no les cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, como os digo, la idea es básicamente incorporar la termodinámica y todas las ideas de la física a los sistemas económicos. Luego tenemos su primer libro, que seguramente fue el que más éxito tuvo de todos los que ha escrito, exceptuando el manual ese que os he dicho, que lo vamos a comentar luego, pero es el que define un poco su principal contribución, ya lo he dicho, hacia una economía en estado estacionario. Esto lo escribió ya en 1973, ya mucho más maduro en el ámbito de la academia, y aquí lo que hace es incorporar también cuestiones éticas, como decía, ¿no? Por su procedencia e inspiración cristiana. Se basa en los escritos de John Stuart Mill para decir que lo importante no es el desarrollo cuantitativo, sino el cualitativo. Y aquí tiene una introducción, o mejor dicho, un elemento que nos introduce o nos habla un poco, o mejor dicho, entra en diálogo con la economía post-keynesiana, y es que habla de desigualdad. Y dice: oye, si tenemos un mundo con recursos finitos, hay que redistribuirlos de alguna forma. Lo que no podemos permitir es que solo una minoría de la población esté consumiendo, procesando todos esos recursos naturales que se están agotando, y luego de aquí, pues que acabemos en un mundo ya en el que no haya recursos y la gente pues solo se haya beneficiado una minoría, ¿no? Entonces incorpora este elemento de desigualdad, es súper importante incorporarlo al análisis. Y fijaos, os voy a mencionar algunas de las propuestas de 1973 en este libro, que hoy día, si la escucha la derecha, pues se lleva las manos a la cabeza. Topes al uso de recursos, en plan cantidad de energía y de recursos naturales, un tope por cada persona. Límites en la desigualdad, no se puede concentrar tanta riqueza ni tanta renta, porque eso es poder y te permite consumir más recursos naturales y utilizar más energía que el resto de la población. Reparto del tiempo de trabajo, incluyéndolo como, oye, que hay gente que está trabajando mucho y hay gente que no está trabajando nada. Repartámoslo, es algo lógico que nos permite reducir la desigualdad. Regulación del comercio internacional, porque el comercio internacional es muy contaminante, ejerce muchísima presión sobre los recursos naturales. Y luego tener una población estable. No puede ser, hablando en 1973, que la población se vaya multiplicando cada muy poquito tiempo. Y hay algunas otras propuestas por ahí que a mí me gustan muchísimo menos, como una banca del 100% de coeficiente legal, que eso es una ida de olla y es no entender bien cómo funciona el sistema monetario, pero la verdad es que las que os digo son ya interesantes de por sí. Y hay en este libro una mención, una analogía, una metáfora que utiliza la figura de Moby Dick. Bueno, es el libro en el que el capitán Ahab lo que hace es más o menos volverse loco y utilizar todos los recursos que tiene a su disposición de la forma más eficientemente posible para cazar o pescar a una ballena blanca, ¿no? Que Herman Daly dice: es que el tío era muy eficiente utilizando tantísimos recursos y tal, pero al fin y al cabo
el objetivo era ridículo, ¿no? Cazar una ballena blanca, ¿y qué más te da eso, no? Pues hace ese símil con el crecimiento económico, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza, en aquellos años también, que hay que lograr el crecimiento económico de la forma más eficientemente posible, pero es que ese objetivo no tiene ningún tipo de sentido, es propio de dementes, de gente que se le ha ido la cabeza, porque en un planeta con recursos finitos eso es absolutamente imposible, ¿no? Luego, dentro de este mismo libro tenéis este diagrama utilizado hoy día, que fijaos, yo lo utilizo hasta en mis clases, y es: la economía es una parte pequeña, de hecho, de toda la biosfera en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, no puedes aquí analizar la economía sin tener en cuenta todo lo que le rodea, porque sin biosfera, pues no hay capacidad de haber economía. O sea, en la Luna no se puede tener economía porque no hay un ambiente habitable, ¿no? ¿Y qué es lo que acaba concluyendo? Fijaos que estamos hablando de 1973. Esto, que la economía se ha hecho tan grande que está desbordando los límites de la propia biosfera, que ya no hay tantos recursos, que la economía... En 1973, o sea, es que es increíble. Luego, por supuesto, estuvo actualizando todos sus conocimientos, sus diagramas, pero ya en 1973 estaba claro que la economía se estaba pasando, que estaba superando los límites medioambientales, ¿eh? Y tenemos, pues, aquí ya un nuevo libro de 1989, que es cuando ya está trabajando en el propio Banco Mundial, está intentando convencer a sus compañeros de que no se utilice el Producto Interior Bruto, por lo que he dicho, ¿no? Porque incorpora cosas que son negativas, actividades económicas negativas, como la guerra, como la muerte, como las enfermedades, y la clave es también incorporar, pues, elementos que no son valorables hoy día por el PIB, porque no se miden en dinero, como por ejemplo el cuidado de la fauna, de la flora, de los niños, de los adultos dependientes si no hay pago de por medio, ¿vale? Y aquí es donde crea el índice de bienestar económico sostenible, que es esta alternativa del Producto Interior Bruto. Mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo podemos tener un indicador alternativo y tal? Pues aquí tenemos uno, realizado en 1989, tampoco hace tantísimo tiempo. Y las últimas... estimaciones que he visto de este indicador nos dice, ¿vale?, que, bueno, no hace falta, es más potente verla del propio 1989, cómo desde el Producto Interior Bruto se ha multiplicado por no sé cuántas mil veces desde los años 70, ¿vale?, pero que este indicador, o sea, perdón, de los años 50, pero que este indicador desde los años 70 ya se había estancado. Estamos hablando de los años 70 hasta 1989, hemos visto el Producto Interior Bruto dispararse en todo el planeta, ¿vale? Pues este indicador de índice de bienestar económico sostenible, que trata de medir mejor en nuestro bienestar y también en la sostenibilidad medioambiental, desde los años 70, no es casualidad que sea también durante la globalización de la economía, se ha estancado, ¿vale? Y esto es 1989. No queráis saber cómo está este indicador en los últimos años, ¿no? Pero tenemos más artículos interesantes. Aquí os traigo uno, que es el de 1992, que a ver, que lo traigo, no es muy interesante, pero para los economistas puros y duros como soy yo, esto nos encanta. ¿Por qué? Porque es una crítica mordaz al cálculo típico marginalista del economista convencional, que dice lo que hay que hacer es simplemente dejar que los precios operen, ¿no? En un mercado más o menos competitivo, la demanda y la oferta se van a cruzar en el momento más eficiente, ¿no? En el punto más eficiente, ¿no? Y entonces, si por ejemplo, si nos quedamos sin petróleo, pues se va a volver tan caro. Esto es súper utilizado como argumento por la gente de la economía convencional, ¿no? Si hay poco petróleo, su precio va a dispararse, entonces ya se tendrá que utilizar otro tipo de energía. Y lo que dice Herman Daly es, vale, eso es correcto, pero no te soluciona la escasez total que hay en nuestro planeta de recursos finitos. Se te acaba el petróleo, te vas a por otro recurso, ¿vale? Se te acabará también, te vas a por otro recurso, se te acabará también. Y entonces eso no lo soluciona, es una crítica mordaz, como digo, a la gestión, al fin y al cabo, de los precios, como siempre se ha hecho. Y acaba recomendando, estamos hablando de 1992, acaba recomendando 3 reglas. La primera es que se deben explotar los recursos renovables a un ritmo que te permita que se vayan regenerando, no a un ritmo superior. La segunda regla es que se pueda emitir residuos a un ritmo que no sea superior al que te permite la regeneración o que lo absorba el medio ambiente. Y la tercera regla es que no se utilicen renovables a un ritmo superior al que se vayan encontrando alternativas más eficientes para utilizar la energía. Básicamente esas son las 3 reglas, como digo, de 1992. Y ahora, para terminar, os traigo aquí los últimos libros más recientes, pero que lo que hacen es abordar
ahondar, perdón, en las mismas nociones. Este es de 1993, valorar la tierra, mucho hincapié en lo que os digo de no utilicemos el Producto Interior Bruto, utilicemos otro indicador que de verdad nos permita ver lo verdaderamente importante. En 1996 escribió este libro de Más allá del crecimiento, de nuevo, volviendo a la idea del estado estacionario. No podemos crecer, no es que no queramos, es que no podemos crecer, tenemos que llegar a un límite, a un umbral y quedarnos ahí, insisto, en términos no de PIB, sino de utilización de recursos naturales y de vertido de residuos. No podemos superar los límites medioambientales y este es el manual que os digo que hoy día utilizan todos los economistas ecológicos, ¿vale? Fue publicado en 2003 con otra persona, ¿vale? Ahí lo tenéis, Joshua Fairley. Y como os digo, pues es utilizado hoy mayoritariamente por toda la gente que le interesa la economía ecológica. Así que si vosotros sois uno de ellos, yo os recomiendo que este manual pues lo leáis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.